A veces nos sucede que para poder querer desarrollar una buena salud física, tal vez lo hacemos con los motivos incorrectos y entonces nuestra mente no se favorece y más bien terminamos más frustrados. Podemos estar decidiendo rendirnos fácilmente porque los demás nos dijeron que tú no sirves para esto, o podemos estar tomando la decisión de decir, no, vamos a hacerlo aunque no haya equipo, aunque otros no estén creyendo en mí, no pasa nada, yo mismo creo en mí, yo mismo salgo adelante con esto, con la ayuda de Dios me esfuerzo, hago la parte que me corresponde básicamente en esto mismo. Porque tal vez lo estás haciendo porque el resto de tu grupo lo hace o de los que están cercanos, pero no terminas de encontrar satisfacción. Hemos encontrado en nuestra práctica profesional personas que dicen, a pesar que voy, a pesar de que hago mi esfuerzo y demás, no encuentro esos resultados en mi cuerpo como yo los quisiera y compito con los otros. Entonces, de lo que estamos hablando es de entrenarnos para poder afrontar la vida. Hace aproximadamente 10 años recibí un inusual regalo por parte de mi esposo. Era una inscripción a una carrera de 10 kilómetros que se iba a dar en la ciudad de Bogotá, nada más y nada menos que con las fuerzas militares. El solo pensar en tener que estar corriendo con personas que yo consideraba que eran todas delgadas y todas jóvenes me hizo llevar a los motivos incorrectos en la práctica del deporte. Y la verdad no lo disfruté, estuve tensa, muy estresada, pero pues como era un reto finalmente lo asumí, hasta que ese día, con malestar estomacal y todo lo demás, llegamos al punto de encuentro y comencé a encontrarme con familias de militares de que habían perdido la vida en este ejercicio de la guerra, lastimosamente, que se da aquí en nuestro país, y de personas que les faltaban partes de su cuerpo. Y entonces esa primera sensación que tuve, frustrante y equivocada, se tornó como más bien en una forma de apoyo y en poder disfrutar de esta práctica deportiva. A veces nos sucede que para poder querer desarrollar una buena salud física, tal vez lo hacemos con los motivos incorrectos y entonces nuestra mente no se favorece y más bien terminamos más frustrados que disfrutando de aquello que le va a generar un bienestar importante. Hoy hablemos un poquito acerca de la mente sana que puede estar en un cuerpo que resulta siendo imparable y que tiene como objetivo fundamentalmente el poder fortalecer y mantener una salud mental correcta para que esto nos lleve a una salud física que nos proporcione totalmente un bienestar. Y de eso se trata justamente. Hay una neuróloga muy importante mexicana, ella, la doctora Stephanie González, que dice que 20 minutos comprobado 3 veces a la semana de un ejercicio activo va a ayudarnos a fortalecer mecanismos de protección neuronal. Qué interesante. Claro, sostenibles en el tiempo, ¿no? Esos 20 minutos. Es decir, que los hacemos con la intención de la práctica del ejercicio. También que esto hace que se produzca una proteína importante en el cerebro que es la BDNF, la cual es un factor neurotrófico derivado del cerebro mismo, es decir, se va a estar beneficiando. Antes se creía, por ejemplo, que las neuronas no se recuperaban. Hoy los estudios muestran que efectivamente hay la posibilidad de generar un nuevo crecimiento, un fortalecimiento en estas partes de nuestro cuerpo tan importantes para que tengan ese fortalecimiento. Dicen también los estudios de estos expertos y de muchas universidades que ya se sabe que del 70 al 75% de las enfermedades actuales, este es un dato muy importante, podrían llegar a prevenirse con la práctica continua del ejercicio. 70 a 75% de las enfermedades, así que definitivamente esta práctica del ejercicio nos ayuda a fortalecernos muchísimo porque favorece la desintoxicación de nuestro cerebro, lo limpia, nos regula el cortisol, baja el estrés, nos da más energía, nos da un nivel importante de satisfacción y bueno, nos lleva también a tener un buen humor, así que todos los que practican deporte saben que nos ayuda mucho en ese nivel de fortalecimiento, una mejor oxigenación. También nos está ayudando a mantener una mayor calma, así que cuando lo hacemos con los motivos adecuados, nuestra mente termina favoreciendo. Y es aquí donde es importante cuestionarnos y saber cuál es el valor que le estamos dando a la actitud mental que tenemos en el desarrollo de nuestra actividad física, si es que lo hacemos. Y bueno, un saludo también para aquellos que de pronto aún no se animan en esta parte tan importante que les va a estar trayendo salud. Porque es que si no gobernamos nuestra mente, tarde que temprano esta mente termina gobernándonos a nosotros.
y entonces dejamos de estar produciendo todos estos beneficios en nuestra salud, todo este apoyo importante por los motivos correctos en nuestro cerebro que nos ayuden a esta práctica valiosa. En la historia que les conté al comienzo, esta mentalidad mía, que hoy la llamamos el mindset, estaba equivocada. Realmente, siendo muy sincera, lo único que me preocupaba era llegar a hacer una práctica deportiva donde hiciera el ridículo, donde pensaba que la única gorda era yo, la única adulta, y todas las personas que hacían ejercicio y que corrían, todos jóvenes y todos delgados. Quiere decir que la forma en que estaba viendo esta práctica del ejercicio era incorrecta. Aquí es importante preguntarnos, ¿para qué hago mi ejercicio o para quién lo estoy haciendo? Si lo estoy haciendo para competir con otro, porque no me siento bien conmigo misma, porque mi estima no se encuentra en el lugar apropiado, porque tal vez lo estás haciendo porque el resto de tu grupo lo hace o de los que están cercanos, pero no terminas de encontrar satisfacción. Hemos encontrado en nuestra práctica profesional personas que dicen, a pesar que voy, a pesar de que hago mi esfuerzo y demás, no encuentro esos resultados en mi cuerpo como yo los quisiera y compito con los otros. Entonces, de lo que estamos hablando es de entrenarnos para poder afrontar la vida. Que cuando hacemos un entrenamiento y lo hacemos en cualquier ámbito de nuestra vida, también estamos ayudándonos a comprender cómo son las formas en que estamos enfrentando justamente la vida. Has visto seguramente en las redes sociales esas imágenes de ese león que se mira al espejo y se ve como un gatito, o al revés, ese gatito que se mira al espejo y se ve como un león. Entonces todo esto tiene que ver también con la estima que nos estamos teniendo a nosotros mismos, que es como el afecto que nos damos a nosotros mismos. Ahora puede ser subjetivo, hoy puedo sentirme muy bien conmigo mismo y de repente después no hacerlo, pero es algo que terminamos de entrenar, de trabajarlo de forma constante. ¿Cuál de los dos terminó siendo? Si miro mi cuerpo, mi actitud, mi salud o lo que tengo y no termino de encontrar satisfacción en ello, aunque esté haciendo una práctica deportiva o aunque esté siendo totalmente sedentario, pues con mayor razón puedo estar cayendo en el decaimiento de saber que no estoy haciendo lo más importante por mí mismo, por mi propio desarrollo. Entonces, hagámonos como 5 preguntas sencillitas. La número 1 sería, ¿qué tanto aprecio mis habilidades? ¿Qué tanto soy consciente de mis debilidades? ¿Qué tanto valoro mis creencias o mis principios? ¿Eso es negociable? ¿Son cambiantes en el tiempo? ¿Lo imponen otras personas? Tengo claro que soy bueno para esto, aunque no lo practique. Hay personas que tú las escuchas cantar y le dices, ¡ay, qué voz tan hermosa que tienes! Pero de repente dicen, no, de pronto hay una modestia, no sé si falsa modestia, al no reconocer ese talento, o les hace falta explorarlo. Dibujas muy bien, puede que no te dediques a eso, pero tienes esa habilidad. ¿Qué tanto conozco esas habilidades que tengo para decir, claro que sí, voy a sacar esto adelante? ¿O qué tanto no tengo esa habilidad y decido trabajar en fortalecerla de manera que esto me lleve a un éxito adecuado? Recuerdo en estos momentos una estudiante muy querida que tuve en algún momento y ella quería dedicarse a la comunicación social, pero tenía algunas facetas de su temperamento que no le facilitaban, era altamente introvertida y tenía otros factores que como que no le iban a favorecer, pero trabajó tanto y tanto en ello, con tanto empeño, que hoy es una profesional exitosa porque decidió entrenarse en aquello que no le estaba generando ese fortalecimiento. Otra pregunta que es importante hacernos es, ¿me agrada cómo me veo? ¿Cómo me veo físicamente? ¿Me gusto a mí misma? Es decir, estoy como satisfecha como soy, sin querer decir que no se pueda estar mejor y tener una mejor salud y todo este tipo de elementos, pero me agrada como soy físicamente y hasta emocionalmente. Me agradan mis respuestas, me agrada la forma en que relaciono, equilibrio esas emociones que se me dan constantemente. Me siento bien cuando lloro y me siento bien cuando de repente tengo temor por alguna cosa. Esto sería importante preguntárnoslo para saber en qué nivel se encuentra esa estima en nosotros mismos y saber que estemos haciendo lo que hacemos, particularmente ahora que estamos hablando de la actividad física, por los motivos que resulten siendo correctos. Una tercera pregunta sería, ¿me alegra que yo sea yo?
Si voy al gimnasio y me comparo con otros, estoy teniendo como referente a otro para quererme parecer a esa persona. Me miro y cada vez que me veo, entre más esfuerzos realizo en mi actividad física, en el esfuerzo que hago en mi deporte, como que no termino de convencerme y de alegrarme de que yo sea yo. Eso también nos va a dar un diagnóstico importante a cada uno de cómo nos encontramos frente a este tipo de factores. ¿Me motivo, sería una cuarta pregunta, a dar lo mejor de mis capacidades? Sé que puedo dar más, pero me conformo con ello. O en muchos sentidos sé que me dispongo, lo estoy haciendo, este es mi momento, esta es mi gran posibilidad, la posibilidad que tengo aquí y ahora. Sabes, como lo hemos mencionado muchas veces, que siempre el ser humano se lamenta al final de sus días, no tanto por aquellas cosas que hizo mal, que seguro las pudo corregir, sino por aquellas que no intentó, por aquellas que no logró. Le frustra el saber y el estar pensando que finalmente se quedó con su vida y que no lo hizo y que no lo logró. Entonces, ¿qué tanto nos motivamos a saber que puedo hacer esto, lo puedo hacer bien, me voy a esforzar en el tiempo, en hacerlo de la manera apropiada, ahora que estamos hablando de este campo del ejercicio físico? ¿Qué tanto llego a hacer mi práctica, mi entrenamiento con el gusto, con el agrado y con el esfuerzo? Ese factor es muy importante. ¿Qué tanto conozco mis necesidades? Sería una última pregunta para tenerlo presente. Es decir, ¿qué tanto pongo límites y qué tanto me respeto a mí mismo? Porque cuando te estás preguntando, cuando estás mirando a otro de manera recurrente, no estás siendo feliz, no terminas de tener tranquilidad de ser tú mismo, tú misma. Y más cuando estamos teniendo como un referente a un otro, que si está delgado, que es más curvilínea, que se le facilita mucho más de repente bajar de peso, que como que tiene la estima de todos los demás y que uno no la tuviese. Entonces, por eso es importante cuestionarnos y poder llegar como a comprender básicamente cuáles son esas razones particulares que nos llevan a ese tipo de situación. Es poder llegar a aprender a disfrutar los logros. Hay una frase que me gusta mucho que dice por ahí: no juzgues mis resultados sin conocer primero mis esfuerzos, porque a los demás se les va a hacer muy fácil. De repente poder juzgar que vas más lento, que te demoraste más tiempo, etcétera. Pero pues qué bueno que los demás conocieran las cosas que te pasan y los esfuerzos que realizas, pero pues no vamos a estárselo contando al mundo entero. Pero cuando tú lo tienes claro, es más fácil que esa práctica deportiva que tienes, que ese ejercicio, se vaya llevando a un ritmo que resulte siendo apropiado y que lo vayas haciendo con la satisfacción del mejor de los esfuerzos. Regularmente cuando corro en un grupo especial que tenemos de un grupo de amigos que se llama Trotadores, yo soy la última que siempre llega y tal vez nos tomamos la foto, eso sí, al comienzo de las carreras, porque al final ya no los voy a ver por ahí, seguro ya la mayoría ya está en su casita descansando, pero no necesito que los demás validen ese esfuerzo porque ya sé las limitantes que he tenido y que me han podido llevar a ello. Entonces no necesitas contarle al resto del mundo, pero sí tener claro que ok, te estás esforzando, lo estás haciendo, tienes un problema en tu corazón, pero estás caminando, tienes el pie plano, pero te estás lanzando para hacer el ejercicio, tienes una limitante y un dolor de cabeza terrible, unas migrañas, pero te estás poniendo ahí en la máquina para poderte ejercitar. Son tus logros, son tus esfuerzos, son tus valores, es tu importancia lo que te hace único y especial, así que no permites que otros te amilanen por esas situaciones, sino que valoras tus logros, valoras tus esfuerzos, lo que has hecho con ganas y con mucho nivel de conocimiento de lo que estás haciendo. Es también poder ver que evaluamos el nivel de ese esfuerzo. ¿Lo puedo hacer mejor? ¿Lo puedo hacer más enfocada? ¿Lo puedo hacer resolviendo mis miedos, resolviendo mis dudas, mis inseguridades? ¿Cómo lo puedo llegar a realizar? Seguro que en un gimnasio, por ejemplo, tú ves una cantidad de máquinas, yo también, que uno no sabe ni cómo funcionan y que de repente por inseguridad, por miedo, tengo dudas, no pregunto, pero te gusta el gimnasio y de repente solamente estás allá en la trotadora, básicamente porque es lo que manejas, pero pues qué tanto nos impulsamos a poder ir, preguntar, ensayar, equivocarnos, esto es propio nuestro de seres humanos, levantarnos y volver a intentar realizarlo de una mejor manera. ¿Qué tanto me estoy evaluando en ese nivel de esfuerzo? Por ejemplo,
a mí me gusta el correr. Y si lo puedo hacer 10 minutos, ¿será que puedo esforzarme en que sean 20? Y no lo estaré haciendo porque estoy excusándome con respecto a que no puedo hacerlo, a que me voy a agotar, a que me va a dar taquicardia, etcétera. Y así en cada uno de los ámbitos deportivos. Te encuentras con ejemplos maravillosos de personas que hacen unos entrenamientos espectaculares y que ni siquiera comenzaron jóvenes, comenzaron a edades mayores por los motivos correctos. Entonces también llegar a evaluarnos en ese nivel de esfuerzo que estoy teniendo y saber que puedo estar haciendo mejor las cosas por mí mismo, por ti mismo, por ti misma, no por los otros, te va a ayudar a generar esa satisfacción y esa tranquilidad y ese bienestar mental que tanto nosotros estamos necesitando, que nos ayuda también a podernos comprender. Es también ver que es importante entender que en muchas oportunidades las cosas carecen de sentido. A veces todo pierde su sentido. Y bueno, ¿qué diríamos de los atletas que compiten de verdad de élite y que llevan años entrenando para un pequeño momento, por ejemplo, en unas Olimpiadas, y que de un momento para otro, pues como que todo hay una lesión, hay un dolor y todo se les acaba en su momento? Y saben que a partir de todo, ahí como que perdió el sentido, pero vuelven y se reaniman, vuelven y construyen, vuelven y realizan, vuelven y se esfuerzan, vuelven y comienzan, vuelven y se evalúan, y teniendo claro en qué fue que se equivocaron, se preparan nuevamente y se entrenan. Si hoy no fue mi día, no pasa nada. Está bien comprender, a veces se unen muchas cosas, ¿verdad? Pero puedo programarme para que si hoy no pude, mañana sí o sí me anime a poderlo hacer. Para que si no se me dan las cosas de esa manera, sí o sí me esté proponiendo lograrlo con una mejor intencionalidad. Y por eso decidimos básicamente hablar hoy sobre ese campo deportivo, el campo del ejercicio, porque pues así es la vida. La vida es como ese caminar en el ejercicio y en entrenarse para hacerse fuerte y en entrenarse para poder entender que aunque a veces las cosas carezcan de sentido, bueno, yo puedo tener un nuevo comienzo, puedo tener una nueva oportunidad. Lo vemos en los deportistas. A mí me encanta Nairo Quintana y recuerdo que por allá en el año 2023 lo sancionaron. La Unión de Ciclistas Internacional, tengo entendido, algo así, por un tema de dopaje, y entonces vino a correr los nacionales de ciclismo en Santander, en Bucaramanga, sin un equipo. Corrió solo. Y tú dirás, bueno, como era Nairo Quintana, pues no pasó nada. Pero finalmente lo hizo y fue ovacionado por las personas que reconocieron su esfuerzo, que aunque, a pesar de estar sin equipo, pues igual lo estaba haciendo, pues porque saben el fruto de lo que es un esfuerzo. Bueno, tú y yo no somos Nairo Quintana y de pronto no tenemos ese talento en este campo específico, pero sí tenemos el control y el talento y el cambio y las decisiones en nuestra propia vida. Podemos estar decidiendo rendirnos fácilmente porque los demás nos dijeron que tú no sirves para esto, o podemos estar tomando la decisión de decir, no, vamos a hacerlo aunque no haya equipo, aunque otros no estén creyendo en mí, no pasa nada. Yo mismo creo en mí, yo mismo salgo adelante con esto, con la ayuda de Dios me esfuerzo, hago la parte que me corresponde básicamente en esto mismo, en cuidarnos. Porque se trata también de hacer un esfuerzo, pero a veces escuchamos muchas voces de que no te esfuerzas lo suficiente, de que tienes que dar tu 1000%, de que el dolor es mental, pero hay también unos factores físicos que demuestran que es importante conocer cuáles son nuestras limitantes, pero que en aquello que se puede, en aquello que sí puedo tener esas capacidades de hacerlo con toda la entrega, pero también cuidándonos, también sabiendo que merecemos ese respeto. El ejercicio está muy relacionado también la forma como nos alimentamos, cómo nos hidratamos, es la vida. Y seguro te pasa a ti, como me pasa a mí, que en algunas oportunidades uno prioriza, a veces hasta su perrito, porque a él sí hay que llevarlo al examen, hay que ponerle el medicamento a la hora que es, hay que hacer esto y aquello por su salud, pero nosotros mismos pues no nos terminamos priorizando. A veces colocamos otras cosas y otros factores y no nos estamos terminando de dar el lugar importante que se merece. Es decir, es cuidarnos, es analizarnos y volver a retomar. Eso es lo bonito también que tiene la práctica del ejercicio. El ejercicio es como la vida. Hay caídas, hay que cuidarse, se tuvieron malos momentos, pero también volver
a retomar, hay una meta que alcanzar. ¿Cuál es la tuya? ¿Qué te propones? ¿Hacia dónde van dirigidos o enfocados tus esfuerzos? ¿Tienes una meta? Porque si a veces la vida se lleva como ayer, como antier, el día de hoy, veremos a ver qué pasa mañana, etcétera, pues nos vamos poniendo en una posición compleja que no nos está llevando a un crecimiento. Es decir, el valor que tienen las decisiones, el valor que tienen nuestras elecciones determina hacia dónde estamos enfocando nuestra vida y nuestra mente. Nosotros somos los que tenemos la capacidad de poder decir, esto es lo que quiero hacer con mi día hoy, esto es lo que quiero estar logrando, estas son la forma en que quiero estar reaccionando. Tengo caminos, me proponen algunos una cosa, otros me proponen otra. Observo ciertas rutas y ciertas formas de interactuar entre unos y otros, pero finalmente mis elecciones, finalmente mis decisiones deben llevarme a lo correcto, a valorar las razones por las cuales hago lo que hago, por qué me muevo, por qué estoy en actividad. Los antropólogos hablan muchísimo de esto y dicen que el ser humano no fue diseñado para una vida sedentaria y que por eso nos agota cuando estamos en una actividad que es muy sedentaria. Necesitamos caminar, necesitamos movernos, necesitamos estar activos. Lo sabemos desde los bebés y los niños cuando están creciendo. Ayer veía a una mamá detrás de un bebé justamente que ella caminando y bueno, él iba por todas partes. Así fuimos creados los seres humanos, con la capacidad de ser dinámicos, de estar en movimiento, de estar en actividad. Por eso debemos darle valor a las razones que nos animan o también analizar aquellas que nos desalentaron. Te fuiste a jugar voleibol y escogieron a todos a jugar fútbol y bueno, ya te llamaron a ti ahí para los últimos que llegaban porque no había nadie más y de repente sientes que no estás dando el nivel de los otros, pues no pasa nada. Si ese no es tu fuerte, pues te dedicas igual a otra cosa, te disfrutas el momento que tuviste ahí, aunque te saquen de primeras, pero te disfrutas el momento que tuviste, le encuentras gusto a lo que realizas, valoras, insistimos, las razones particulares en las cuales estás haciendo las cosas, por qué lo haces y para qué lo haces. Y es que aquí cumple un factor fundamental el hecho de querer hacer las cosas. Es decir, ¿lo hago o no lo hago? Yo ya lo sé, ya sé, como lo hemos visto, que el ejercicio me ayuda, que me va a favorecer, que me va a quitar problemas de tristeza profunda, que me elimina muchísimo la ansiedad. Y ya lo sé y uno dice, ay, sí, tan bueno hacerlo. Algún día. De hecho, estos expertos en el mundo del ejercicio dicen que las metas deberían comenzarse más o menos por los meses de septiembre u octubre. Es decir, no en enero, porque en enero parece que después de las 3 primeras semanas los seres humanos vamos abandonando nuestra meta. Claro, como comimos muy bueno en diciembre, entonces en enero decimos, no, ahora sí voy a hacer ejercicio. Y eso se sostiene en el tiempo, dicen ellos, básicamente por 3 semanas. Y es un periodo supremamente corto. Entonces, si decido comenzar una meta, recomiendan que se arranque entre los meses de septiembre y octubre para que cuando vengan estos finales de año me mantenga y el comienzo de año también lo preserve porque ya se me haya vuelto un hábito. Es decir, querer. Básicamente, entender que quiero, lo quiero hacer o no lo quiero hacer. Los seres humanos siempre sacamos tiempo para aquellas cosas que son prioritarias para nosotros. Siempre lo hacemos. Si para ti salir a la bicicleta, Colombia, aquí somos país de ciclistas y nos gusta salir en la bicicleta y hay que hacer inversiones en este elemento y en otras cosas, pues tú si lo priorizas vas a sacar tu tiempo para la práctica de tu deporte. Pero también si lo priorizas vas a tomar el tiempo para decidir que lo quieres estar haciendo por encima de muchas cosas. A veces con mi esposo salimos un 25 de diciembre, por ejemplo, a hacer ejercicio, un 1 de enero, donde ya han pasado como en la mañana, la mayoría de las personas están descansando, pero encuentras gente que está desde muy temprano haciendo su ejercicio. Es decir, intentar mantener en el tiempo, ayudarme a que esto pueda ser una realidad y lo pueda estar manteniendo en el tiempo. Me va a ayudar muchísimo a fortalecer mi mente, a volverme a reenfocar. Y es que otro problema que tenemos es que en muchas oportunidades el ser humano tiende a compararse, a ver cómo está el otro,
pero tú encuentras a un Cristiano Ronaldo y a un Messi y bueno, podemos deducir que no se la pasan revisando las redes del uno del otro, las fotos, las noticias que dijeron de uno y otro. Seguramente los que estén en alrededor sí estén muy interesados en efectuar ciertos comparativos, pero pues no están pendientes de eso. Tienen sus carreras, tienen sus metas, tienen sus logros, tienen sus objetivos, tienen sus entrenamientos. Y entrenarse para ello les lleva a entrenarse para la vida. Tal vez es como el medio en derredor el que los pone en competencia, ¿no? Y a valorar quién de los dos vale más. Pero no se cae en esa trampa de estar considerando a uno más valioso que a otro, o a vivir o a realizar su trabajo, su deporte, su fútbol y su actividad profesional en función del otro. Esto es lo importante de tenerlo presente. Siempre va a haber quien corra más rápido, quien lo haga mejor, quien tiene un mejor desempeño, etcétera. Felicitaciones por ello, qué bueno que se hace, qué puedo aprender de esa otra persona, pero vuelvo y me reenfoco en mí, básicamente, para vivirlo en mi vida, para poder trabajar básicamente en hacernos fuertes. Y eso es un trabajo diario y consecutivo. Saben que muchas personas han analizado, por ejemplo, la experiencia de los atletas africanos, excelentes para competiciones atléticas, particularmente de trayectos muy largos como las maratones, por ejemplo. Y muchos de estas personas que analizaron un poco el biotipo y la genética y los factores ambientales encontraron que muchos de estos atletas, en su gran mayoría, no tenían talentos espectaculares para la práctica de su deporte. Hay un atleta que yo admiro muchísimo que se llama Eliud Kipchoge y ha sido como el único, a pesar de que no era una marca registrada mundial, atleta en ser capaz de correr 42 kilómetros la maratón y un poquito más, 42 kilómetros y 100 y algo kilómetros que tiene la maratón en menos de 2 horas. Este hombre logró correr casi que como a 2:83 minutos por kilómetro. Claro, hicieron una prueba, etcétera, y le pusieron un equipo que le apoyase y todo lo demás, pero es interesante escucharlo y ver lo que se ha dedicado a fortalecer su mente. Es un hombre que lee muchísimo, que tiene claro que las limitantes están aquí, que se puede entrenar, que entrenan más de 200 y tantos kilómetros a la semana para sacar adelante su proyecto. Se han dado cuenta también que tienen la opción en el África o bien te esfuerzas en Etiopía, por ejemplo, en Kenia, en sobresalir para que algún cazatalentos te lleve a correr por el mundo y que esto te beneficie, les beneficie a ellos, o quedarse en actividades del campo, que es en la mayoría de los casos, donde pues infortunadamente hay unas pobrezas muy destacadas, muy grandes. Viven en muchos factores de pobreza. Entonces han decidido lanzarse a esos entrenamientos, esforzarse tremendamente por estarlo logrando. Han encontrado personas de otras partes del mundo que les llevan y ese nivel de competencia les obliga justamente a hacer eso. Entrenamiento en la mañana, entrenamiento en la tarde, hasta vivir en su sitio de entrenamiento 6 días a la semana y volver a retomar. Y se dieron cuenta que básicamente es por las condiciones en que están, por la capacidad de decidir, por el esfuerzo. Bueno, ahora les colocan otras cosas como las zapatillas y la publicidad que estén de alrededor, pero básicamente está en la fortaleza de su mente para saber que lleguen a un punto y que continúen en ello. Es decir, nos enseñan que se trabaja diariamente en hacerse fuerte. No es algo con lo que se nace propiamente, sino que se entra a cultivar. Y bueno, algunas condiciones del biotipo puedan favorecer. Si tú, como yo, no nacimos con el biotipo, pero sabemos que si nos movemos nos vamos a estar sintiendo mucho mejor, estamos entendiendo y entrenándonos justamente para la vida, preocupándonos en ese fortalecimiento, preocupándonos en el crecimiento que está relacionado con movernos, con tener acción, con tener propósito, con ponerle coraje a lo que hacemos, ganas, entusiasmo, fortaleza. Así que cerremos dejando como 5 inquietudes. ¿Qué tal si hablamos un poquito de poder recordar nuestro valor a medida de pensar que lo que estoy haciendo tenga un valor y de reconocerme? De repente tomo papel y lápiz y digo, bueno, ¿qué hago bien? ¿Cuál es ese campo de aquellas cosas que yo realizo bien? No solamente en el ámbito deportivo, sino en mi vida. A ver, ¿qué cosas hago bien? Ok, tengo el talento para esto, para esto, para esto, para esto otro. ¿Cómo lo puedo llegar a aprovechar?
pero en qué cosas hago bien. Y si no me siento tan capaz de poderlo descubrir por mí mismo, si tú sientes que como que no te vienen las ideas, pues tienes un círculo de personas en derredor. En ese círculo de confianza pregunta, mira, ¿en qué cosas consideras tú que yo hago bien? Y te vas a sorprender. Tal vez mucha gente te va a decir, mira, ¿no te has fijado que a ti se te da muy fácil esto, aquello? Entonces ahí vas sacando algunas ideas importantes. Número 2, ¿te rodeas de las personas o de personas valiosas? ¿El círculo de los que están en derredor motivará tus logros? ¿O más bien quienes estén en derredor los desmotivarán y harán que de alguna otra manera no te sientas una persona valiosa, importante, que crece, que se fortalece? Número 3, sería importante preguntarnos si nos estamos tratando con respeto, porque nadie nos va a dar ese valor a menos que nosotros mismos nos lo entreguemos, se lo coloquemos a nuestra mente. Soy un ser humano, creación de Dios, que merece respeto, que se respeta a sí mismo, que respeta su entorno y que por lo tanto, como se respeta, se cuida, se protege, se ayuda y se anima a continuar hacia adelante. Número 4, en este transcurso de la vida y el entrenamiento del día de hoy, pues ¿qué aprendí? ¿Qué cosas me quedan? Y si lo traemos nuevamente al campo del ejercicio, bueno, ¿qué aprendí hoy? Ok, tal vez tengo que cuidarme más en hacer un calentamiento, en hacer al final un estiramiento, y esto lo paso a mi vida diaria, ¿verdad? En las labores que realizo, también qué necesita fortalecer mi mente, qué necesito aprender constantemente para saber que no son fracasos, para saber que nuestra vida no es derrota, sino que nos seguimos construyendo básicamente. Y la última tiene que ver justamente con lo que decido hacer. Después de todo ese bagaje, después de todo ese conocimiento, ¿qué decido colocar en mi mente que le ayude, que le fortalezca, que la cultiva, que le ayude a estar siendo mejor, que nos permita un nuevo comienzo, nos demos la oportunidad de un nuevo comienzo? Ya no tanto lamentando aquellas cosas que se nos dieron en el pasado, sino básicamente en aquello que puedo lograr. Recuerda, es el valor de la actitud que le coloco a mi mente, de cómo me construyo. Quiero ese bienestar, quiero esa energía, quiero ese buen humor, quiero los beneficios que me va a dar en la práctica del deporte, del ejercicio. ¿Realmente lo quiero? Pues tomo decisiones. Tomo decisiones, lo tomo para mi vida. Se reducen muchas situaciones de enfermedad, ya lo vimos, pero básicamente en todo este campo tiene todo el valor y toda la fortaleza el mantenernos con la intención de la salud de nuestra mente que se vea reflejado en nuestro cuerpo. Dicen por ahí que cuando el cuerpo se cansa, la mente descansa. Así que si tenemos esos elementos, qué bueno que los podamos poner en práctica en nuestra vida cotidiana. Te animamos mucho a que se pueda hacer el esfuerzo permanente. Nos dejes también por ahí en los comentarios cuál es esa práctica deportiva que a ti te gusta, qué te ayudó a salir de situaciones de tristeza, qué te ha ayudado a salir de situaciones de miedo, de enojos, de sentirte muy mal contigo mismo. Compartamos esas impresiones que van a ser importantes, siempre las tendremos presente, y en el camino de la vida, como en todo lo que tiene que ver con cada uno de nosotros, fortalecernos y tomar las riendas de nuestra vida será fundamental. Siempre con ánimo y mucha fe.